Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos la oportunidad de asistir aquí en Casa Árabe, en colaboración con la editorial Cantarabia, a la presentación del libro Comunidades no musulmanas en un entorno musulmán, la pervivencia del modelo otomano en la actual Siria, por Alejandra Álvarez Suárez. Con nosotros se encuentra también Carmen Ruiz Bravo Vilasante, catedrática jubilada de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la editorial Cantarabia, y Pérez Vilanova, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. De las tres razones que limitan la presencia de la audiencia en un acto de estas características, las tres tradicionales y básicas son lluvia fuerte, manifestación y partido de fútbol. Hoy tenemos 2:30, porque afortunadamente el partido de fútbol no es de la Champions, sino de la Liga Europa. Pero esto me lleva a agradecer, por un lado, su presencia, a disculpar a una serie de gente que ha llamado diciendo que precisamente no podía acceder, sobre todo por el tema de la manifestación, y en tercero, valorar que quienes no vengan hoy se van a perder una buena oportunidad de escuchar a Alejandra Álvarez hablarnos de un tema que yo creo que es especialmente importante. Nosotros, desde Casa Árabe, cuando vimos el libro, dimos un valor especial a esta presentación, porque es el esbozo, si no me equivoco, de una tesis, y por otro lado, y lo que es más importante, porque tiene unas implicaciones prácticas especialmente destacables. Ayer, en este mismo lugar, tenía yo la oportunidad de decir que cuando viene una crisis mundial, es necesario volver a las antiguas bibliotecas, sacarle el polvo a los libros antiguos y volver a poner los que teníamos utilizando hasta ese momento. Pasó con la caída del muro de Berlín en 1989 y está pasando con la primavera árabe, la denominada primavera árabe, y especialmente con el conflicto de Siria. Por ello es imperativo tener los mejores conocimientos que podamos recabar sobre elementos fundamentales como es la organización territorial en el Imperio Otomano, supervivencia posteriormente en Siria durante el régimen colonial francés y durante el periodo independiente, completamente independiente, pero hacerlo también teniendo en cuenta que los engarces entre minorías y mayorías, o entre los diferentes grupos, entre las diferentes confesiones musulmanas y cristianas, tienen una importancia práctica. Como no hay nada mejor, como no hay nada más práctico que una buena teoría, asistimos hoy realmente a la presentación de una magnífica teoría. Alejandra Álvarez Suárez nació en Madrid en 1976, estudió Filología Árabe en la Universidad Complutense de Madrid. Y sin más, quiero pasar, y tiene un largo recorrido un largo recorrido y una larga proyección hacia el futuro, y todo lo tienen aquí en la parte de atrás de esta hoja. Sin más, quiero pasar la palabra a Carmen Bravo. Carmen Ruiz Bravo. Buenas tardes, muchas gracias, director, profesor y autora, y a todos los que han venido. En cualquier día daríamos las gracias, y en el Día de las Bibliotecas, que es hoy, más todavía, porque este libro será un libro no solo para las bibliotecas públicas, sino para la memoria de cada uno de nosotros, los que hemos participado en la aparición del libro y los que a través de este acto, del vídeo que se realice y luego esperamos la lectura atenta e interesada, pues lo consideren un libro para tener en casa y en su biblioteca. Saludos, por tanto, de verdad con sincero agradecimiento por venir, por acompañarnos, porque el libro es para los lectores, y sin unos lectores vivos y unos lectores que luego comentan, lo difunden, lo envían, hablan de los actos, pues tiene mucha menor entidad y se queda pues como otras tesis, a lo mejor en un lugar académicamente muy prestigioso, pero que no llega y no se mueve y no tiene la vida que tiene que tener, porque es un libro muy vivo, muy serio, muy documentado
lleno de reflexión y al mismo tiempo lleno de vitalidad y de sentimiento y de sentido. No de pasión que le quite objetividad, pero sí de la pasión del estudio, de querer conocer las cosas, y se nota que la autora, y así lo percibí yo desde que me envió el original, está constantemente exigiéndose ser exacta, atenerse a los hechos, refrenarse cuando algo le interesa demasiado para que quede en su sitio. Pero el libro conserva, tiene esas dos cualidades, el carácter científico serio de una investigación y la vitalidad que impregna todo su recorrido de búsqueda de conocimientos, y también de haber no solo leído, sino hablado mucho con la población, con la gente del lugar, con gentes muy diversas de distintos sitios. Esto es algo que enriquece a la obra y la distingue a lo mejor de otras que podamos leer y que también tengan utilidad. Yo al menos lo he percibido así. Hay datos y hay observaciones que solamente puede haber proporcionado la persona que está en el sitio y que ha comentado con uno pues cuáles son las costumbres de tal sector de población, nos reunimos o no cuando hay fiestas, compartimos o no determinados gustos, nos hemos peleado por tales trabajos o competencias económicas o no, las familias han casado o no según la confesión de la que provenían. Estos son comentarios que a veces se reciben de las familias o de las personas que están ahí y que están convencidas de que la depositaria de esa conversación, aunque después lo pase a un libro, va a ser leal, no va a traicionar secretos de familia, pero sí va a vehicular a través de un libro cuestiones de fondo importante, y así lo veo. El interés por Siria, lo que se llama ahora el Estado árabe de Siria, y también Siria, lo que se llama en árabe Sham, que es la gran región histórica de Siria, todavía más extensa, que abarca varios, lo que ahora son varios estados. Para lo que es la persona que les está hablando, yo misma, Carmen Ruiz, y también para la editorial, no es un tema de interés que haya surgido por los acontecimientos hace poco tiempo, por la guerra. Claro que se ha removido, claro que ha explotado, se ha vuelto a alimentar, se ha inquietado, pero es un tema que nos acompaña desde tiempos de nuestros estudios y a lo largo de toda la vida editorial, que se inicia en el año 85. Hemos preparado un muy sencillo conjunto de fotocopias con los títulos publicados hasta ahora, no solo por darle difusión, que es lo que corresponde y tiene que hacer una editora y procurar que se haga, sino también con el objetivo de que al repasarlo, luego tranquilamente, y si no lo tienen, pues por favor al salir les ruego que lo recojan, vean cómo existen bastantes títulos, no uno, ni dos, ni 10, bastantes títulos dentro de las publicaciones de Cantarabia en donde se trata de Siria. O bien es la historia de Siria, o bien son autores que han escrito en términos de literatura árabe contemporánea, o bien son reflexiones. Precisamente acaba de entrar el profesor Martínez Montávez, que ha salido del atasco, bueno, ya lo salen, y que ha escrito uno de los últimos libros en que se habla de Siria. Precisamente a uno de los títulos le puso, parece broma, pero era muy en serio, Siria, un asunto serio, y algo así. Bueno, tenemos ahí bastantes trabajos, bastantes libros, y de hecho la relación con Siria, el país Siria, para mí misma, es algo que me acompaña en el plano académico y en el plano personal. En el plano académico, Alejandra, pues lo diré con toda franqueza aquí en esta sala, porque es el momento de decirlo, me atañe, porque yo presenté la tesis doctoral hace mucho tiempo, claro, sobre debates ideológicos del nacionalismo árabe y de las diversas corrientes nacionalistas en Oriente, es decir, los movimientos unionistas o los movimientos nacionales en cada país árabe. De manera que cuando la doctora Álvarez Suárez me llamó con toda naturalidad y yo igualmente le contesté, tengo un libro y es sobre este tema, y a mí me parece que normalmente los estudios que tratan o que han tratado sobre el nacionalismo, yo dije,
qué interesante, esto me concierne. Los estudios que han tratado sobre nacionalismo y que siguen haciéndolo, pues suelen ser muy genéricos, han visto los panoramas en términos de ciudadanía general, derechos colectivos, igualdad, fraternidad, todos iguales, es decir, grandes lemas unitarios o de unión, pero luego han prestado poca atención a las diferencias reales, a las desigualdades jurídicas o a las oportunidades jurídicas que es decir, han sido, bueno, grandes lemas, grandes estudios, un abuelo de pájaro en la línea nacionalista de liberación, de los pueblos de liberación. Yo me sentía concernida por ese tema, porque justamente a ello me había dedicado bastante. Y en cambio, pues se echa en falta mirar el otro aspecto, el cotidiano de la diversidad. O sea, la mirada de lo que tiende a la unidad o a la coordinación o a las semejanzas y todo aquello que habla de variedad, diferencia, reparto, legislación al respecto. Su punto de vista o su trayectoria en este estudio, con todo lo que ya sabía de estudios árabes, semíticos, de experiencia de haber vivido, que nos lo contará, creo, en Oriente, se ha ido complementando con una formación en el campo del derecho. Es decir, yo no ya solo la teoría o el estudio de la historia o la documentación de lo que le han ido contando los interlocutores diversos, sino un método para seguir una vía objetiva y objetivable, que es lo que el derecho, la legislación, ha ido otorgando desde época otomana, desde 2, 3, 4 siglos atrás, hasta el presente. Y de qué manera eso subsiste, que creo que precisamente nos lo van a explicar el profesor Pere Vilanova y ella misma. Desde la perspectiva, en este caso, de arabista, y además editora, que es arabista, y para el público que está aquí presente, del cual me consta que la mayor parte conoce muy bien el mundo árabe, el vocabulario del que aquí se está hablando. Por cierto, que es un libro lleno de palabras en varios idiomas, todas ellas muy significativas, con unos índices que los recogen y que ayudan muy bien luego a situarse cuando alguien necesita saber de qué palabra árabe habla. Tiene ahí una palabra que es la palabra seguramente clave, supongo que es la palabra taifa, que en español ya decimos taifa, que en origen, digamos estrictamente, la palabra taifa es una parte de un conjunto, como una parte, un corte, en algún momento dice en el libro, como si fuese, si hablamos de una naranja, de un gajo, de una naranja, que es por cierto, a una amiga mía, profesora de Derecho, especialista en Derecho, es la metáfora que ella utilizó para hablar del federalismo, del proyecto federal o de los proyectos federales. Y cuando yo vi esta definición de taifa como que era el gajo, me acordé de los proyectos federales. Taifa como un grupo dentro de un conjunto articulado. Es más o menos lo que significa en principio la palabra en árabe. Y es difícil de traducir, precisamente por eso, porque no vamos a poner el sistema de gajos, decimos el sistema de taifas. Y la otra palabra que en árabe se utiliza bastante para referirse a un grupo social es la yama'a. Pero claro, la yama'a no presupone que haya un grupo mayor del cual forma parte. La yama'a es un grupo formado por gentes que se constituyen el grupo, y la taifa es un grupo dentro de un conjunto mayor, es como una parte de un grupo, de un conjunto, quiere decir. Pero en cambio, la palabra taifa, que de por sí no tiene directamente connotaciones negativas, sino pues descriptivas, sí que ha ido evolucionando y ha dado la palabra. Creo que ayer se habló de esto en la reunión que hubo en Casa Árabe, el taifismo, taifilla. Sería algo parecido, en términos negativos, sería algo parecido a como si en España tuviéramos la palabra partido y luego dijéramos existe el partidismo. Ya partidismo tiene un punto negativo, mientras que la palabra partido no tiene por qué tener ninguna connotación negativa. Así pasa con taifa. Taifa, en principio, es una palabra, una descripción de un sector social, y en cambio el taifismo es la vinculación excesiva y casi total y prioritaria al propio grupo,
en detrimento del sentimiento de una colectividad más amplia. En realidad, esto de lo que estamos hablando, de lo que el estudio habla, del libro, habla tan extraordinariamente bien documentado y a lo largo de un periodo de tiempo largo, es de eso que es la sustancia de uno de los contrastes del mundo árabe contemporáneo y del mundo del pasado, y es ese contraste entre los fenómenos parciales, locales, de vinculación directa, inmediata, cotidiana, y los globales. No me extiendo porque son ellos los que van a hablar de esta cuestión, el profesor Vilanova y la propia autora del libro. Pero entrever la realidad como un mosaico de taifas que forma un dibujo más o menos variado, o como una ensalada más o menos mezclada, o como un conjunto articulado, como antes hemos dicho, como una naranja cuyos gajos son inseparables, y tantas otras imágenes, hay diferencias de matiz, de sentido y de percepción. Ya para terminar y darles paso a ellos mismos, que son la persona que ha dirigido una tesis doctoral y la persona que ha recorrido el tiempo y el trabajo y la ha llevado a cabo y sabe más que cualquiera de nosotros de ello. Yo me he preguntado al leer este libro y tantos otros libros como se escriben y ante las conferencias que se vienen pronunciando, todos estos debates sobre el papel de las taifas, el papel de los grupos sociales, grupos etno-religiosos. ¿Qué vamos a hacer aquellos que qué tendrían que hacer? He dicho, vamos, con nosotros. ¿Dónde se van a colocar? ¿Cuál es el sitio que les espera a aquellos que no se van a reconocer en una taifa religiosa? ¿Van a formar la taifa de los religiosos? ¿Cuál es el puesto que en el diseño, tanto tradicional, se reservaba a los ahrar, que surgió, fue un grupo nuevo, los ahrar, los liberales, surgieron a principios del siglo XX, en esta época que ella precisamente estudia en el Imperio Otomano, rompiendo el sistema parcialmente y diciendo, existe otro grupo, otro sector, que nos llamamos los ahrar, los libres, liberales o librepensadores, cuya adscripción primera o secundaria o complementaria no es la de la taifa. La nuestra sería en todo caso la taifa de los ahrar. Bueno, pues ¿qué papel les cabe a ellos? La autora ha estudiado, y con esto termino, una cuestión especialmente interesante, me parece a mí, al leerlo y al estudiarlo, porque lo estudiamos, lo volvemos a leer, las notas son perfectamente adecuadas a lo que está describiendo y nos abre muchos horizontes. Es la relación que ella ha visto que estaba establecida en determinados momentos o épocas largas de la historia entre la taifa o pertenencia a un grupo determinado religioso y a una determinada profesión. O sea, la relación, lo estudia en varios momentos, entre taifa, pertenencia a un sector, a un grupo religioso, o taifa, pertenencia a una determinada profesión, y en un momento más adelante, ya acercándose a la historia contemporánea, entre la pertenencia a la taifa y si esa taifa está localizada en un espacio determinado geográfico. Es decir, cómo se van relacionando la pertenencia a la religión, la pertenencia a una determinada profesión y el establecimiento y vida en un determinado lugar, de manera estable, de manera que entonces al combinarse los tres factores ya nos encontramos con un fenómeno nuevo, contemporáneo, y cómo desde Europa, y me parece que es una de las cuestiones que suscita con atrevimiento y con documentación, por un lado toma el sistema de taifas tradicional otomano y por otro lado de alguna manera lo fija, lo anquilosa, me parece a mí entender, lo convierte en algo menos dinámico de lo que quizá fue en origen, convirtiéndose en protectora, cada uno de los países o potencias, de una determinada taifa. Entonces ahí se produce quizá algo que estamos viviendo también ahora, un sistema de taifa que va evolucionando y a lo largo de la historia va cambiando de sentidos. Es apasionante, es un libro de historia, de pensamiento, y que termina abriéndose a un proyecto suyo, futuro,
con la ciudad, una de las ciudades de su corazón y que también todos amamos, que es una ciudad norteña en la que ha vivido, una ciudad norteña siria en la que ha vivido, que es la ciudad de Alepo. Los que hemos estado en Siria o viajado por Siria y queremos mucho a Siria y a sus gentes, pues sabemos que Damasco tiene sus cualidades, se confronta o se contrapone a lo que es Alepo, pero en el caso de la autora, de Alejandra Álvarez Suárez, no es una cuestión de contraposición o no, es que ella ha vivido en Alepo, ha reflexionado en la ciudad y ha sentido que esa ciudad tenía que formar parte de su proyecto de vida y de investigación. Por eso verán que la última parte del libro está dedicado a Alepo como ciudad en la que cristaliza y toma cuerpo visible lo que está relatando en el libro. Queda abierto de una manera muy clara por parte de la propia autora, diciendo que continuará en un trabajo posterior y deseamos todos que, yo desde luego deseo, no solo volver a Siria personalmente y una Siria que se encuentre en otra situación y en paz y se pudiera ir restañando las heridas, sino que ella misma pueda volver a Alepo y a todo ese país que ama tan extraordinariamente. Así que muchas gracias por habernos dado esa oportunidad de colaborar en vuestro proyecto y a Casa Árabe, por supuesto, por abrirnos las puertas de este salón de color tan raro, estos amarillos, así que hemos pensado que un día vamos a tapizar entre todos con otros tonos que se puedan quitar y poner para animarnos. Bueno, pues gracias. Bueno, gracias, Carmen. Pere. Sí, gracias. Ante todo, gracias, director, y a Casa Árabe también por invitarme una vez más a esta casa en la que siempre me he sentido tan a gusto y que realiza una extravagante, heroica tarea de supervivencia en tiempos que todo parece apuntar a que lo mejor sería cerrarla y privatizarla o convertirla en almacén de algo, ¿no? Por tanto, mi felicitación a Casa Árabe y a su director. Al final de mi intervención vendrá la protesta, no con Casa Árabe, sino con la situación. Felicitar también a la editora y como directora de la tesis, le agradezco el extremo cuidado de la edición de este libro. Les recomiendo que lo compren, lo miren, lo vean. Y hasta donde yo sé está editado y no era fácil de editar, porque además hay árabe, hay turco, y realmente es un trabajo admirable, que no sé si en una tableta daría igual, ¿eh? Quiero decir, aquí el soporte papel sigue teniendo un atractivo considerable. Yo haré 5 breves comentarios sobre la tesis y una conclusión. Empezando por una cuestión, en la sala hay universitarios que me entenderán muy bien. En los últimos 15 años he dirigido, que hayan concluido, que se hayan defendido en sesión pública 5 tesis doctorales, que es mucho, parece mucho, pero es que cuesta mucho hacer una tesis doctoral y cuesta mucho dirigirla si la diriges en serio. Y esta es con diferencia, pero con una diferencia exponencial, ahora que no me escucha la autora, la mejor que yo he dirigido en 15 años, con mucha diferencia. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una hipótesis que hay que demostrar. Y el trabajo del director es simplemente conseguir que la hipótesis llegue a la categoría de tesis. Y cuando Alejandra me vino a ver, yo entonces vivía en Madrid y trabajaba en Madrid, por tanto era madrileño, me vino a ver y me planteó el caso y yo pensé, deberías decir que no. Lo pensé, no lo dije. Pensé, menudo, fregado, pero dije que sí, porque era un reto. Aquella hipótesis era de estas tesis tan difíciles que la hipótesis era obvia.
pero había que construirla, la demostración. Y era un trabajo titánico. Cuando ya entramos en una fase un poco más de despegue, que el barco ya iba empezando a navegar a velocidad de crucero, puedo, supongo, mencionar la intimidad, estáis aquí las partes interesadas, dice, bueno, tengo una buena noticia, estoy esperando gemelos. Yo pensé, me cago en... Ahora sí que estamos en una situación de emergencia total. Alejandra pudo con todo. Y por tanto, la tesis aquella, como verán ustedes aquí, la demostró. La hipótesis fue convertida en tesis en los términos que ahora diré. ¿Qué significa esto para el director? Para un director de tesis, el proceso es largo y contradictorio porque incluye varias cosas. Una, ir asumiendo que de aquel tema quien sabe es la doctoranda, no el director. Sabe mucho más que tú. Y por tanto, tu función es irle acompañando o enseñando en cómo aquel conocimiento debe ser formulado en términos académicamente respetables. Y esto hay directores que no lo entienden, porque parten del supuesto que si son el director de la tesis, será que saben mucho más que el doctorando del tema de la tesis. Y por tanto, buena noticia para este director fue un aprendizaje de una enorme cantidad de cosas que no sabía, o de mejora del conocimiento de cosas que sabía, pero sabía limitadamente. Por ejemplo, el Millet y la Taifa algo sabía de esto, pero el aprendizaje bien documentado del Tanzimat a mí me supuso un regalo intelectual. Por tanto, este aprendizaje es un activo que es muy satisfactorio cuando la tesis acaba bien. ¿Por qué? Porque el tema de la tesis es, y por eso cuando me lo planteo pensé, madre mía, es de derecho constitucional esta tesis. Es una tesis de derecho constitucional. Es una tesis que va de gobernanza, que ahora está muy de moda, en sede jurídica, en sede institucional, en sede sociológica y en sede politológica, a lo largo de varios siglos, pero en particular de los siglos XIX y XX. Y cómo lo que ahora es Siria, a través de cómo funciona administrativamente el Imperio Otomano, es un caso muy interesante de gobernanza evolutiva. Y para esto hay que tener la mente muy abierta, porque yo algo sé bastante de derecho constitucional, de ciencia política y de regímenes políticos comparados, pero teníamos que cruzar este conocimiento con el conocimiento de Siria, de lo que son los Tanzimat, las Taifa, etc., y la administración otomana. Esta es una parte que es uno de los potenciales de desarrollo de esta tesis para trabajos posteriores. Y esta es la tercera idea que yo quiero plantear aquí. Porque el peligro de esta tesis, y si se fijan, cuando me vino a ver, no pasaba nada en el mundo árabe de particular. No pasaba nada fuera de la rutina. Y a media tesis empiezan a pasar cosas, y en particular en Siria. Y por tanto, teníamos que evitar, y la doctora Álvarez lo entendió perfectamente y lo resolvió de modo asombrosamente limpio, que es evitar el coyunturalismo. Una tesis doctoral ha de evitar ser víctima del coyunturalismo, de tan famoso que será su tema, que resulta que hace cada día las portadas de todo el mundo. Estoy cansado, y los académicos aquí presentes también, de estudiantes con mucha buena fe que vienen y quieren hacer un trabajo de final de máster, de final de carrera, de doctorado, de no sé qué, sobre la situación en el mundo árabe. O qué pasa en Siria. O ya los más atrevidos, la situación en Oriente Medio. Pero ¿cómo no se puede? Esto se hará dentro de 50 años, ahora no. Pero el coyunturalismo de todas maneras pesa. ¿Y cómo pesa? Y pesa de una manera que por esto hablo de un potencial de desarrollo de esta tesis en trabajos posteriores, y es el siguiente. Tengo la intuición, y lo hemos hablado a veces con Alejandra en el coloquio aquel que hubo en la Complutense en diciembre, yo lo planteé en mi conferencia, no estamos prestando atención
a una variable que puede ser interesante, o en todo caso está ahí, pero no sabemos explicarlo bien. Y es que los procesos de cambio en curso en el mundo árabe, que empiezan todos con una serie de formatos o de patterns comunes, manifestaciones en las calles, sociedad civil, redes, jóvenes, están derivando en formatos diferenciados, algunos muy dramáticos, otros afortunadamente no tanto, y tengo la intuición, pero tengo que pillar a otro doctorando o doctoranda igual de listo y de trabajador y no abundan, que aborde el siguiente tema. ¿Hasta qué punto, para entender cada caso distinto de Túnez a Siria, pasando por Egipto o Libia o cualquier otro, en el comportamiento de los actores políticos internos, en las sociedades respectivas, hasta qué punto es necesario estudiar el peso de la herencia poscolonial en el caso del árabe africano y de la herencia postotomana en todo el resto? Porque están pasando cosas bastante diferentes y yo estoy convencido, porque lo he visto y lo he vivido en los Balcanes, en la ex Yugoslavia en particular, que el peso de la herencia postotomana pesa mucho. Y esta tesis, involuntariamente, esto lo discutimos después, lo plantea y lo demuestra. Todo este entramado administrativo otomano está pensado como una máquina de gobernanza muy eficaz que consiste en, con soft power doblado de un sistema de impuestos y doblado de una administración central con sus cuerpos judiciales y policiales, si conviene, eficientes, están todo diseñado para que no haya trasvase transversal entre comunidades. No hay una prohibición expresa como penada con la pena de muerte, a lo mejor, pero todo está diseñado para que, sobre texto de protección de minorías y de derechos de minorías, todo sociológicamente funciona para que no haya, hablando en plata, matrimonios mixtos. Y esto durante 5 siglos. Y esto es una de las cosas que el nacionalismo árabe, que ella plantea con mucha inteligencia en el capítulo 4, y su optimismo secularista en los años de oro del naserismo y del basismo, con métodos autoritarios y una tendencia a constituir regímenes dictatoriales de partido único, en realidad lo que parecía querer hacer era, a través del secularismo, romper este tipo de inercia, porque si no, no emerge el criterio de ciudadanía, el citizenship. Y la lealtad al Estado se construye en torno al principio de igualdad ante la ley a nivel individual a través del concepto de ciudadanía sin perjuicio de derechos colectivos de minorías que se puedan ejercer en libertad. Esta contradicción es la que el nacionalismo árabe no supo resolver en su día y esto es uno de los factores por los cuales, pero eso ya no es un problema otomano, el Imperio Otomano cabalgó sobre esta debilidad. El capítulo este, cuando lo abordamos, nos costó mucho entrarle porque nos rompía toda la lógica anterior de los milets y los tanzimat y no sé qué, porque aquí el núcleo es el daulat, el Estado, y los ciudadanos qué relación tienen con el Estado. ¿Y cuál es el problema que Lewis plantea también de la lealtad múltiple a la que se ve sometido el ciudadano medio en mucho más los países árabes de Oriente Medio que del norte de África, que son de herencia poscolonial, mira qué casualidad, francesa. Este es el nudo gordiano que está subyacente en todo este tema de los cambios en el mundo árabe. Y esta tesis, inicialmente sin quererlo, pero posteriormente ya atisbando este hilo conductor, en realidad lo que viene a plantear es bastantes de estas cuestiones, que es el fracaso del modelo constitucional, y se llama el capítulo La presencia de la religión en la Constitución de 1973. Eso, en mi opinión, demuestra esta tesis que estamos enunciando aquí, la doctora y yo, que es que Siria, o la Siria constitucional, pretendió combinar las dos cosas, formalmente, constitucionalmente, de secularismo, ciudadanía, etc., pero manteniendo muy intacto el modelo de, bajo protección de derechos, las minorías en la sociedad siria. Bien, si no se entiende esto, o sea, quien quiera entender esto, que lea este libro.
Si no se entiende esto, y a lo mejor hay más libros, pero yo recomiendo este por razones obvias, no se entenderá solo por las razones coyunturales, que sí que lo explican en parte, por qué en un año o en 14 meses las minorías sirias han vuelto al régimen de manera neta. ¿Qué ha cambiado en 2 años y pico de revuelta en Siria para que en los últimos 10 meses las minorías, y me parece que me explico con toda claridad, es decir, todos los no sunitas, han vuelto al régimen, al paraguas del régimen, a la protección del régimen? Esto no se puede entender si no se entiende todo esto otro que estamos planteando aquí Alejandra Álvarez y yo. Y si alguien opina lo contrario, puede opinar con toda tranquilidad, pero es una cuestión socialmente muy profunda. Los excesos de toda guerra civil no explican este tipo de comportamientos transversales en las sociedades. Bueno, y para ir acabando, este peso de la herencia poscolonial en un caso y posotomana en el otro es un campo de investigación que nosotros dejamos a quien quiera utilizarlo, es un campo interesante, pero mis dos conclusiones son las siguientes. Una, en un país europeo normal, o en un país normal no europeo, la autora de este libro ahora estaría dudando si entrar en el Institut du Monde Arabe en París o en el CNRS, o si aceptar una propuesta de profesor full-time en el King's College de Londres o de la Universidad de Mainz, el profesor Günter Meyer, en fin, grandes centros de estudio sobre estos temas. Aquí está haciendo clases de español para extranjeros en Barcelona. Este país y la Mani de hoy tiene que ver con lo que digo, pero la Mani es coyuntural y además hay muchas y se desgasta el potencial. O sea, esto es un capital de conocimiento que en este país está en estos momentos en una plaza de parking en un rincón, esta obra. Y no hay derecho a varias cosas, pero a esta en concreto no hay derecho. No puede ser que la Universidad Española, o el CSIC, o lo que quieran, pueda permitirse no sacar provecho de la inversión de trabajo intelectual que gente como Alejandra Álvarez hace, en condiciones que no hace falta que las expliquemos aquí. De manera que, para concluir, yo me siento ya como los místicos, Santa Teresa y San Juan básicamente. Nada temo, nada espero. Alejandra. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco que hayan venido hasta aquí, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho el director de la Casa Árabe antes. Especialmente quiero agradecer a los que me acompañan en esta mesa, a Eduardo López Busquet, que nos ha acogido y que ha participado en este acto. Muchas gracias. A Carmen Ruiz, la directora de la editorial, porque desde un primer momento dijo que sí. Y en estos tiempos que corren, pues la verdad, que alguien diga que sí a publicar un libro tiene muchísimo mérito. Y a Pere Vilanova, ¿qué voy a decir? Sin él, este trabajo no estaría aquí hoy, no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a todos. Después de todo lo que se ha dicho, yo creo que poco puedo añadir, salvo, quizás como autora del libro, contarles cómo surge este interés. ¿Por qué me interesa este tema? Y cómo se va desarrollando. Yo en agosto del 2006 aterrizo en Alepo para trabajar en la Facultad de Letras y como lectora de la ECI. Y bueno, ya había estado antes en la ciudad, en otras ocasiones, como estudiante, conocía el país, pero había estado con un billete de vuelta en el bolsillo. En esta ocasión, si todo iba bien, me esperaban 3 años de trabajo en una ciudad como Alepo, que si alguien la conoce sabrá que es una ciudad dura, muy conservadora,
en lo religioso, en lo social, y bueno, con pocos extranjeros, que eso a veces pues hace un poco más difícil las cosas, y profundamente medio oriental, se podría decir. Allí en Alepo me instalé en un barrio que se llama Azizie, que es uno de los barrios cristianos de la ciudad, y pronto me di cuenta que la diversidad que me rodeaba no se parecía a nada de lo que había conocido antes. Aquí en España tradicionalmente el panorama es mucho más homogéneo. Solo ahora, con la llegada de gente de fuera, pues las cosas empiezan a tomar otro cariz. Para que se hagan una idea, en el edificio en el que yo vivía me cruzaba a diario con con personas de 5 confesiones cristianas distintas, además de arraigo secular, es decir, que llevan tanto tiempo o más que los musulmanes, que son mayoría en la ciudad o en el país. Es decir, este escenario tan variopinto me lo encontraba en todas partes, me lo encontraba en la calle, me lo encontraba en las tiendas, me lo encontraba en el lugar de trabajo, en el aula, con mis alumnos. Entonces, ante este escenario, mi deseo de entender esta sociedad, o al menos un aspecto de ella, es lo que provoca el germen de este trabajo, es lo que me hace investigar. Ahora, visto con la perspectiva que da tenerlo entre las manos, publicado, puedo decir que este trabajo se desarrolló en 2 líneas distintas, pero complementarias. Por una parte, se trataba de intentar comprender estas minorías. Quiénes son, qué les caracteriza, qué diferencias puede haber entre ellos, su arraigo en el país. Este particular está desarrollado en el capítulo 1 y en parte del 6 y del 7. Estos 2 últimos en la Siria actual y Alepo, como ha dicho antes Carmen, en el capítulo 7. No voy a aburrirles dándoles demasiados datos ni demasiados números, pero solo les diré, para que se hagan una idea, que hay 12 grupos confesionales cristianos, además de judíos, drusos, yazidíes y todas las divisiones dentro del Islam. Es decir, el panorama es bastante variopinto. La otra línea de investigación que planteé pasaba por intentar comprender cómo estas minorías se encajan en la organización estatal de Siria. Es decir, cuáles son las leyes que regulan su existencia y su funcionamiento. ¿Cuál es el marco legal que sirve para colocarlas dentro de una estructura como la siria, que es pretendidamente laica, aunque de facto confesional? Aquí trabajé a partir de una intuición, y es que la organización a la que me refiero venía de atrás, concretamente de la época otomana. Porque una de las cosas que también llaman mucho la atención de la ciudad de Alepo es que es una ciudad muy otomana. La herencia otomana está presente en algunas palabras del dialecto que todavía se conservan en turco otomano y que se utilizan, quizás por la gente ya muy mayor, pero se conocen, en la alimentación, en los edificios, en el trazado de algunos barrios, en eso, pero no solo en eso. También, por ejemplo, en esa exuberancia, esa riqueza cultural, étnica, religiosa, que nos cuentan los libros de historia que existió en el Imperio Otomano. Bien, esto se aborda en diferentes capítulos del libro, y lo pueden ver en el capítulo 2 y 3, cómo se organizaban las minorías no musulmanas en el Imperio Otomano, y también en parte del 6. En fin, lo que pretendía demostrar en este punto era que el sistema para organizar a las minorías, el sistema que se está utilizando en la Siria actual para organizar a las minorías, es un sistema heredado de época otomana. ¿Por qué? Porque el sistema que crearon a principios del siglo
a finales del siglo XVIII, pero sobre todo a raíz de la Stanzimat que ha comentado Pere Vilanova, es un sistema según el cual se permite a los fieles de las comunidades no musulmanas regirse siguiendo las normas que su propia comunidad ha tenido bien darse. Las normas que cada grupo se da después son ratificadas por el Estado y esas normas se convierten en leyes que formaban parte del corpus de derecho otomano. Bueno, pues así es como funcionan las cosas hoy en Siria. De la misma manera. Esto llega a la actual Siria a través del mandato francés que revalida lo anterior. ¿Qué implica esto? Bueno, varias cosas. Una de ellas, además de esta herencia, es que Siria no solamente hereda este sistema de organización y lo mantiene, sino que también hereda las contradicciones de la época otomana, porque mantiene una dualidad que se ve claramente en, por una parte, la modernidad en la Constitución, en la Carta Magna de inspiración occidental, y por otra, porque se perpetúa un modelo tradicional, en el que el individuo pues, se entiende dentro de una comunidad religiosa y tiene derechos en función de la comunidad religiosa a la que pertenece. Me refiero a derechos en el estatuto personal, en lo que se refiere a herencia, matrimonio, filiación, sí, herencia, matrimonio y filiación. Esto también les pasó a los otomanos. En el mismo decreto que se proclamaba la igualdad de todos los súbditos, se sancionaban los estatutos personales de cada grupo confesional. En fin, para mí ha sido un trabajo apasionante, la verdad. Ha sido estupendo hacerlo. De hecho, es un tema que me sigue fascinando y que me gustaría seguir investigando. Y creo que puede aportar mucho este trabajo. Creo que puede ser muy interesante incluso desde el conflicto actual, como ha comentado Pere y Carmen también. En fin, no sé, ya poco más tengo que decir. Este es un trabajo duro y al mismo tiempo creo que interesante y que aporta. Gracias a todas. Sí. Bueno, antes de comenzar el turno de preguntas y respuestas y mientras esperamos, entre otras cosas, el micrófono, que ya ha llegado, quiero destacar una cosa importante, porque quizá no haya quedado clara. Es decir, el libro es, como ya he dicho, es magnífico, la tesis es magnífica, y si lo programamos, hicimos todo lo posible para programarlo, no era por una cuestión simplemente ligada a la situación de Siria, es decir, si el ejemplo hubiera sido Jordania, lo hubiéramos hecho igual, porque, insisto, es una obra histórica importante. Al filo de lo que decía Pere Vilanova, yo siempre recuerdo una anécdota, y la he recordado especialmente porque hablaba de los Balcanes, que es el primer libro que publicó Robert Kaplan fue Fantasmas balcánicos, en 1993. Es un libro que, al parecer, Clinton leyó y que por eso empezó a preocuparse por los Balcanes. No sé si eso es cierto. Lo cierto es que Robert Kaplan, a partir de ese libro, pasó a ser el autor conocido por todo el mundo y que vende libros, realmente vende muchos libros. Es un periodista y se nota que es un periodista, pero yo la anécdota que quiero destacar es que él, al escribir este libro, dice que durante muchos años, cuando iba a la antigua Yugoslavia, trataba de ver a Milovan Djilas, el famoso Milovan Djilas, que fue depurado por Tito en los años 50. Entonces, en una de las ocasiones que va ya a finales de los 80, cuando hay un proceso de desintegración en Yugoslavia, dice: mire usted, yo aquí a Yugoslavia he venido muchas veces y he hablado, siempre que vengo hablo con mucha gente, y cuando pasan los meses resulta que el único que ha acertado en su análisis ha sido usted. Dice, el resto nunca acierta, me cuentan muchas historias y el único que siempre repite en su acierto es usted. Dice, ¿cómo lo hace? Dice, mire, dice Djilas, yo me baso en el análisis histórico, yo no leo los periódicos.
Entonces, es cierto que una vez contesto y me dijo un periodista que eso mismo decía Franco, y me he limitado muchas veces. Pero yo quiero destacar precisamente, y vuelvo a la carga, en el sentido de que es un libro importante porque tiene que ver con un tema importante y porque abre muchísimas más líneas de investigación de las que se han comentado hasta este momento. Por ejemplo, abre la línea de comparar lo que sucede en Siria, lo que sucede en la Gran Siria, en Líbano, con lo que sucedió en un momento determinado en Marruecos o Argelia. Es decir, cómo el poder colonial también francés utilizaba, de hecho hubo el famoso decreto Bereber en Marruecos y las implicaciones similares en Argelia o en Túnez. O la línea de interpretación de en qué medida, y eso sí que lo esboza Alejandra en el último momento, las relaciones entre minorías y mayorías afectan a otro tipo de organizaciones en otros lugares, o cómo los mitos positivos y negativos sobre la convivencia, la tolerancia, la falta de convivencia, también tienen, en el caso actual, una pervivencia. Y muchas más líneas. Así que no puedo más que insistir en ello y pasar el turno a la palabra sin decir que precisamente la coyuntura de Siria me hace pasarle a Nuria de momento la palabra.